Soy Maritza Aranguren. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro primer ciclo virtual de conferencias jurídicas nacionales e internacionales. Uniacademia ha invitado al doctor Antonio Luis González Navarro, quien disertará el tema Aspectos teóricos y prácticos de la audiencia preparatoria. Abogado litigante, tratadista, profesor universitario y actualmente doctorando en Derecho. Autor de las siguientes obras: Accidentes de tránsito, el delito culposo, el juicio, el principio de oportunidad en el proceso penal, la defensa penal en el proceso penal acusatorio, el proceso penal acusatorio por medio de audiencias, la acusación, la audiencia preparatoria en el proceso penal, la imputación en el proceso penal, la policía judicial en el sistema penal acusatorio, las pruebas penales, manual de procedimiento penal acusatorio y restablecimiento del derecho y reparación integral. Bienvenidos a todos. Saludo cordial, mis queridos amigos, colegas, demás personas, en nombre de Uniacademia y Editorial Ledger. Tenemos el gusto hoy de hacer unas reflexiones en torno a un tema interesante en la práctica del sistema penal acusatorio, y es precisamente, he escogido algunos aspectos teóricos y prácticos que tienen que ver con la audiencia preparatoria. ¿Por qué he escogido la audiencia preparatoria? Precisamente por ser, a mi modesto juicio académico, la audiencia más importante que surge en el ejercicio de la práctica jurídica del sistema penal acusatorio. Ya vamos a ver en el decurso de este tiempo que tenemos que la audiencia preparatoria es la columna vertebral en todo lo que tiene que ver con el tema de las pruebas. Siendo así, entonces, he escogido algunos puntos que son sustanciales, porque obviamente la audiencia preparatoria como tal se ve un ritual, una formalidad que pareciera que no tuviera problemas. Sencillamente la puede adelantar un juez, un fiscal y un defensor sin ninguna circunstancia distinta a una formalidad. Pero en la práctica no es cierto. La audiencia preparatoria, que está contemplada en el Código de Procedimiento Penal, a partir del artículo 355, tiene unas finalidades. La primera finalidad que tiene es permitirle al defensor, a la fiscalía, al Ministerio Público y a las víctimas debatir el tema central, que son el tema de orden probatorio. Y fíjense ustedes que no estoy diciendo debatir las pruebas, porque las pruebas se debaten en el juicio. Estoy diciendo debatir un tema de carácter probatorio, no la prueba. Hay que diferenciar en mis palabras. En efecto, entonces nos preguntamos lo siguiente: ¿quién es el más interesado frente a la audiencia preparatoria en un sistema de partes? Indiscutiblemente que lo es el Estado. El Estado lo es a través de un señor fiscal delegado que fue el que hizo el ejercicio de la acusación. Porque si no hubiese habido una acusación, no tendría por qué haber preparatoria. Y ahí detengámonos en lo siguiente. La estructura procesal del sistema penal acusatorio tiene un marco estructural. Ese marco estructural nace con la audiencia de imputación, posteriormente con la audiencia de acusación, luego la audiencia preparatoria y por último el juicio. Fíjense que ahí nunca se incluye la medida de aseguramiento porque no es una estructura del proceso. No me voy a detener en eso, eso está decantado, ya que el ejercicio de la actuación procesal se puede cumplir sin medida de aseguramiento. Es lo ideal, eso es porque la medida de aseguramiento es excepcional. Entonces, volviendo al punto de una estructura de la actuación procesal, la preparatoria, significa que se llegó al estado de la preparatoria
porque el Estado a través de la Fiscalía ejerció la acusación. De lo contrario, no tendría sentido hacer audiencia preparatoria. Sería algo asistemático. En efecto, entonces, si el Estado fue quien propició la acusación, es el más interesado en el ejercicio de la audiencia preparatoria porque se parte de una premisa totalmente fundamental. Y es que esa acusación que quedó plasmada en un escrito y que posteriormente se verbalizó en una audiencia llamada formulación de acusación, viene a tener sus primeros réditos en la audiencia preparatoria cuando el fiscal delegado entre a decir cuáles son los medios probatorios con los que él piensa llegar al juicio a defender eso que se llama su teoría del caso. Perfectamente, el defensor puede llegar a la audiencia preparatoria sin tener ningún planteamiento probatorio. Sencillamente lo puede hacer estrictamente guardando silencio, que eso en nada afectaría el derecho a la defensa siempre y cuando esa sea su estrategia ideal para defender a una persona. Y no sea producto de negligencia, que esa es otra cosa muy distinta, porque ahí habría una violación del derecho a la defensa técnica. Pero si la estrategia defensiva es llegar en total silencio, porque así se planificó, porque así se observó, porque se le conoció las debilidades a su opositor, y que lo mejor es guardar silencio y explotar ese silencio más adelante, en efecto no hay ningún problema. Estamos frente a una situación ideal aceptada tanto en los tratados internacionales como en la legislación doméstica. El derecho a guardar silencio y no presentar pruebas perfectamente. Así que no hay ningún problema. Podría llegar un defensor a un juicio en esas condiciones. Insisto, siempre y cuando esa sea una estrategia defensiva que se considere idónea y que en un momento determinado le puede dar unas ventajas al ejercicio de la teoría del caso que tenga la defensa en su momento. Entonces, el primer problema jurídico a resolver en la audiencia preparatoria es el que tiene que ver con lo que se conoce la verificación de lo que ha sido el descubrimiento probatorio que le correspondió a la Fiscalía en punto de acusación. Porque lo que se hace en la audiencia preparatoria inicialmente es decirle al defensor por parte del juez que le explique si el descubrimiento realizado por parte de la Fiscalía en la audiencia de acusación verdaderamente fue completo. Y allí es donde se presenta el mayor número de problemas en la praxis judicial. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que destacar es que desde el punto de vista normativo, no jurisprudencial, sino normativo, el descubrimiento de la Fiscalía debe ser en la audiencia de acusación. Eso tiene respaldo en el Código de Procedimiento Penal. En este código tiene respaldo. Debe ser precisamente en la audiencia de acusación. Eso no tiene discusión. Normativamente así está contemplado. El descubrimiento debe ser en la audiencia de acusación, no en otro espacio diferente. Y tiene una lógica, porque si el descubrimiento de la Fiscalía se hace posteriormente a esa audiencia de acusación, se afecta el derecho a la igualdad. ¿Por qué se afecta? Porque precisamente existe un término perentorio establecido en la obra procesal que tenemos aquí, que dice que una vez culminada la audiencia de acusación, el juez tiene 45 días para programar la preparatoria. Si el juez se apega estrictamente al tenor literal de esos 45 días, significa que es el espacio que tendría la defensa para revisar ese descubrimiento probatorio que le hizo la Fiscalía en la audiencia de acusación. Pero si ese descubrimiento no se hace en la audiencia de acusación y verdaderamente se celebra la audiencia en los 45 días, como lo contempla la norma, estrictamente el artículo 175 habla de los 45 días, entonces se entorpece la labor del defensor, porque se acortan los días,
se acorta el tiempo para él revisar ese descubrimiento probatorio y tener la posibilidad de saber, desde la teoría del caso que viene contemplando, cuáles serían los elementos que va a enunciar en la audiencia posterior, que es el objeto de estudio, es decir, la audiencia preparatoria. Entonces, sí tiene una lógica pensar por qué el legislador es estricto en decir que el descubrimiento probatorio sea en la audiencia de acusación y no posteriormente. En la práctica judicial ha venido haciendo carrera algo que es totalmente absurdo. Y es decir, que después de la audiencia de acusación hay 3 días, dizque para que la fiscalía descubra. Situación que no es cierta. No existe ninguna norma que diga que el descubrimiento normal de la fiscalía se tiene que hacer en los 3 días. Esos 3 días del cual se habla en una norma que está en este código son para un elemento adicional, escúchese bien, un elemento adicional que le haya solicitado la defensa a la fiscalía, distinto al descubrimiento normal que debe de hacer la fiscalía en la audiencia de acusación. Si la defensa se entera que la fiscalía tiene un elemento que no descubrió en la audiencia de acusación, le puede solicitar al juez que le diga al señor fiscal o a la señora fiscal que le descubra un elemento adicional a los que ya se descubrieron en la audiencia de acusación, y es cuando el juez entonces tiene la opción de decirle al fiscal ese aspecto y darle 3 días para que lo haga. Pero esos 3 días no son para que la fiscalía descubra sus pruebas. Son para que la fiscalía ejerza un descubrimiento de un elemento adicional que haya considerado la defensa, que no se hizo en el descubrimiento normal que hay que cumplir en la audiencia de acusación, o como se llama, audiencia de formulación de acusación. ¿De dónde sale eso? Normativamente hablando, eso tiene eco en el artículo 344, en el inciso primero de esta norma. En primer lugar, en esta norma se especifica lo siguiente: dentro de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. Y ahí hay un punto. Es el primer epígrafe, la primera premisa a la que está sometida la fiscalía como institución acusadora en nombre del Estado. Primero, hacer el descubrimiento probatorio dentro de la formulación de acusación, no fuera de la formulación de acusación. Y posteriormente dice la norma: a este respecto la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la fiscalía o a quien corresponda el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física que tenga conocimiento, y el juez ordenará si es pertinente descubrir, exhibir o entregar copia según se solicite, con un plazo máximo de 3 días para su cumplimiento. Pero fíjense, no son 3 días para que la fiscalía descubra. No. La fiscalía tiene que dejar despachado su descubrimiento de manera completa en la audiencia de acusación. Esos 3 días son una circunstancia adicional, excepcional, que la defensa le haya solicitado un elemento específico que no esté contemplado en el descubrimiento que tuvo que haberse hecho en esa audiencia. Y eso tiene eco de orden constitucional, y ustedes lo pueden verificar en la sentencia C-1194 del año 2005. Decretó exequible condicionalmente la expresión el descubrimiento de un elemento material específico en el entendido que dicha potestad puede ejercerse independientemente de lo previsto en el artículo 250 de la Carta. ¿Qué dice el 250? Que en la audiencia de acusación le corresponde a la fiscalía dejar completo el descubrimiento. La fiscalía tiene que hacer un descubrimiento completo dentro de la audiencia de acusación. Entonces, es equivocado de parte de quienes piensan que el descubrimiento de la fiscalía se hace 3 días después.
Eso ha hecho carrera, pero no es cierto. Ni constitucional, ni normativa, ni lógicamente. Y ya expliqué por qué no es cierto desde el punto de vista lógico. Entonces, tratemos de desterrar de esa costumbre que hay, una costumbre que se ha vuelto inveterada, y es que el descubrimiento de la fiscalía se hace 3 días después. Eso no es cierto. Normativamente, ni constitucionalmente, y mucho menos desde el punto de vista lógico de entender las estructuras del proceso. ¿Por qué se llaman estructuras? Precisamente porque es necesario agotar una de ellas para proseguir a la siguiente. Son requisitos sine qua non o sine qua non que si no hay acusación no puede haber preparatoria. Pero la acusación no es una lectura sistemática y automática de una acusación escrita que hizo el fiscal. No. La acusación es el ejercicio completo del descubrimiento probatorio. Pero no es el descubrimiento de la enunciación de las pruebas que trae el escrito, tampoco. Eso hace parte de la estructura del descubrimiento. Es el descubrimiento físico, la entrega que hace la fiscalía a la defensa. Mire, aquí están sus elementos materiales probatorios. Es el descubrimiento físico. Porque es que el solo descubrimiento de la enunciación que trae el escrito de acusación no cumple constitucionalmente con el ejercicio de un descubrimiento completo, porque ahí se enuncian unos elementos de acuerdo a las disposiciones del 337, anexo probatorio, pero no se entrega materialmente en los elementos probatorios para que el defensor los revise, porque el defensor no puede revisar los elementos si no los tiene. Es una lógica. Por eso la norma 344 empieza diciendo lo que acabamos de leer. Dentro de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. Entonces, cuando ya se llega a la audiencia preparatoria, se entra en un proceso de verificación por parte del juez, y es preguntarle a la defensa si el descubrimiento que se le hizo fue completo. Dice, especialmente el que se haya hecho fuera de la audiencia. ¿Cuál es ese descubrimiento especialmente realizado fuera de la audiencia? Precisamente aquel que haya tenido como fundamento un elemento específico adicional que pudo haber hecho la fiscalía en el término máximo de 3 días, pero no el descubrimiento normal, sino el descubrimiento específico. Podría decirse extraordinario, adicional de ese elemento que la defensa solicite, que no ha sido entregado en el descubrimiento normal, que ha debido de quedar concretizado y definido en la audiencia de formulación de acusación. Ese es el primer presupuesto que el juez verifica en punto de la audiencia preparatoria. Por eso, el numeral primero del artículo 356 dice que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en especial si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado completo. Fíjese que el legislador diferencia. Una parte es el descubrimiento que tuvo que haber hecho la fiscalía completo en la audiencia de formulación de acusación, no fuera de ella, sino dentro de la audiencia. Y otra es el que se pudo haber hecho fuera de esa audiencia, que es al que se refiere el legislador cuando dice en especial, si el efectuado fuera de la sede del juzgado, de la audiencia de acusación, ha quedado completo. ¿Por qué? Porque el legislador es coherente. Si él mismo autorizó que el descubrimiento total se hiciera dentro de la formulación de acusación, pero a la vez permitió que algo adicional a ese descubrimiento se pueda hacer en 3 días, lo adicional, no el descubrimiento como tal, sino lo adicional, en efecto, entonces contempla la posibilidad que se verifiquen las dos esferas, el descubrimiento completo y el posible asunto de carácter adicional, que es un elemento específico o elementos específicos que considere la defensa que no le fueron entregados, pero que la fiscalía los tiene. Entonces, es la primera premisa que se revisa en punto de audiencia de preparación de juicio o audiencia preparatoria. Pero, ¿qué ocurre entonces cuando la defensa, por ejemplo, porque dice que las partes
Fíjense que ahí no dice que el Ministerio Público, tampoco dice que las víctimas, dice las partes. Y en la estructura adversarial las partes son dos nomás, fiscalía y defensa. Entonces le hace que la defensa le diga al juez que el descubrimiento fue completo o no. Pero ¿qué ocurre si la defensa demuestra, debe demostrarlo, no solamente decirlo, sino demostrarlo, que ese descubrimiento no fue completo? Entonces se tejen dos tesis importantes. La primera, ¿qué no fue completo? ¿El descubrimiento normal o el adicional? Cualquiera de las dos tiene una implicación o una consecuencia o una sanción. Y la norma que estoy leyendo dice, si no lo estuviere, el juez lo rechazará. Se está refiriendo al descubrimiento completo. Por eso la norma habla que se hagan las observaciones. Debe demostrar la defensa en ese tipo de observaciones que hace qué es lo que no está completo. ¿Por qué? Porque no puede ser una expresión genérica. No, el descubrimiento no está completo, pero debe decir qué es lo que no está completo, por supuesto. ¿Qué no está completo? Porque el juez necesita saber qué hace falta para que el juez determine por qué no se hizo el descubrimiento completo. ¿Quién falló a la hora de haberse hecho el descubrimiento completo? Y antes de tomar una decisión, por supuesto, porque es una decisión que va a ser drástica, como es el rechazo, lo ideal es preguntarle a la fiscalía por qué esa observación que está haciendo la defensa tiene vigencia en la audiencia preparatoria. Es decir, señor fiscal o señora fiscal, ¿por qué no se ha hecho el descubrimiento completo? Es una obligación del juez. Además, no porque el juez lo quiera, sino que constitucionalmente se propugna porque el juez vele porque las partes hagan un descubrimiento completo para que prime lo que se llama el derecho a la igualdad. Escuchada la intervención de la fiscalía, el juez tiene que evaluar verdaderamente si es un descuido de la fiscalía, es un acto de negligencia o existe una circunstancia que no haya permitido a la fiscalía realizar ese descubrimiento. Pensemos en lo que siempre se dice, una circunstancia de fuerza mayor o de caso fortuito. Eso lo tendrá que valorar y evaluar el juez hasta dónde es fuerza mayor o hasta dónde es caso fortuito no haberlo hecho. Y aquí es importante mirar una regla que sobre ese particular también es para evaluar. Y es determinar si el no descubrimiento a tiempo se debe a una falla de quien tenía el deber de hacerlo. Un descuido, una negligencia o, insisto, una circunstancia de fuerza mayor o un caso fortuito que no haya permitido hacerlo. Eso tiene que evaluarlo el juez. No puede ser automático, necesita una evaluación. Pero la pregunta es, luego de esa evaluación, el juez ¿a qué se somete? Se somete a dos circunstancias. Verdaderamente no le convenció los argumentos de la fiscalía. No era ninguna fuerza mayor, no era ningún caso fortuito, sino contrario sensu, era un incumplimiento deliberado de no haber hecho el descubrimiento a tiempo y completo. Entonces viene la sanción del rechazo. Y allí surge una situación que en la práctica se torna dificultosa para que los jueces lo cumplan. Y es cuando ese juez está obligado a pronunciarse de ese rechazo. Y existen dos tesis en la praxis judicial.
La primera, algunos jueces aceptan lo que la norma indica y es pronunciarse inmediatamente antes de avanzar al descubrimiento que le corresponde hacer en punto de preparatoria a la defensa. Y otro sector dice que puede hacer una decisión o emitir una decisión de ese rechazo cuando se vaya a pronunciar sobre las solicitudes probatorias. Veamos a ver qué es lo más conveniente frente a esas dos tesis que surgen siempre en la práctica judicial. Pero como las normas tienen una lógica, tienen una finalidad, tienen una inteligencia y tienen un espíritu por lo cual fueron creadas, analicemos entonces la segunda propuesta. ¿Qué ocurre si el juez es el criterio que él no se pronuncia inmediatamente sobre el rechazo, sino que lo deja diferido para cuando le corresponde hacer la decisión de las solicitudes probatorias? Veamos a ver. Supongamos que lo que se está solicitando que se rechace son pruebas relacionadas con base de opinión pericial. No se descubrieron las bases de opinión pericial. Es un ejemplo, no más, un ejemplo de clase, digámoslo así, académico. Puede ser un testimonio. Puede ser cualquier otro medio probatorio, una inspección, un documento, lo que a ustedes les guste. Pero lo importante es lo siguiente. ¿Qué afecta el debido proceso probatorio? No pronunciarse inicialmente una vez verificado por qué no se hizo el descubrimiento, sino diferirlo después cuando se tomen las decisiones sobre las solicitudes probatorias. Precisamente, como el paso que sigue luego de el numeral primero de ese artículo 356 es que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Entonces, lo que interesa es que la defensa, antes de hacer su descubrimiento, tenga claro si esas pruebas o esos elementos materiales probatorios de los cuales pidió el rechazo van a ingresar o no van a ingresar al torrente de la discusión probatoria. ¿Por qué? Porque de ahí depende entonces el descubrimiento que le corresponda hacer. Si el juez se pronuncia y hace el rechazo, podría perfectamente ya el defensor no descubrir algunos elementos probatorios que él tenía como contrapuntada para esas pruebas de las cuales está pidiendo el rechazo, pero que posiblemente también podía darse que el juez no la rechazara. Es decir, si el juez rechaza que no se permite X elemento material probatorio, que ya no va a ser posible que la fiscalía lo enuncie y tampoco lo use en el juicio, entonces eso evita al defensor que él, en el descubrimiento que le corresponde, ya también él obvíe o excluya otros elementos que posiblemente iba a descubrir frente a esa prueba en caso de que no se aceptara rechazo. Es decir, si el juez rechaza un documento de carácter privado y la defensa tenía otro documento para desacreditar esa prueba testimonial que acaba de ser rechazada, ya la defensa puede ahorrarse el ejercicio de no descubrir ese elemento con el cual pensaba hacerle contrapeso al al documento que terminó siendo rechazado. Si el juez no acepta ese documento privado, unos tiquetes aéreos no entran porque no fueron descubiertos a tiempo y son rechazados, ya la defensa perfectamente puede obviar entonces
el material que tenía para hacerle contrapeso en el juicio a esos tiquetes aéreos que fueron rechazados, por ejemplo. Entonces, esa es la importancia de que la defensa sepa si la solicitud de rechazo va a tener eco o no va a tener eco, para poder llegar en un plano de igualdad a hacer su descubrimiento. Entonces no es un capricho que el juez tenga que resolverlo de entrada, el rechazo. No, es una lógica frente a la dinámica de cómo van sucediendo los pasos necesarios para llegar a la culminación de la audiencia preparatoria. Porque aquí hay una lógica y es, primero, verificación del descubrimiento que se tuvo que haber hecho en la audiencia de acusación con base en las premisas ya planteadas. Segundo, descubrimiento de la defensa. Pero antes, solicitud de rechazo y decisión de rechazo. Porque después lo que viene precisamente es la enunciación de los medios probatorios que fueron descubiertos. Pero solo podrán ser enunciados aquellos medios probatorios que fueron descubiertos en los términos establecidos en la ley. Y sin embargo, si no se ha tomado una decisión de rechazo, entonces sigue estando pendiente si la Fiscalía puede seguir enunciando aquellos medios probatorios que están diferidos para decidir su rechazo posteriormente. Porque cuando el señor juez acepta la segunda tesis, es decir, no pronunciarse de entrada, sino al final, cuando haga las solicitudes probatorias, significa que está permitiendo que se enuncien elementos materiales probatorios que nunca fueron descubiertos a tiempo. Y al final de cuentas, entonces termina rechazándolos cuando es innecesario llegar a ese extremo, porque perfectamente ese rechazo lo puede hacer inmediatamente verifique por qué no se hizo ese descubrimiento completo. Y puede tomar medidas sobre el particular, dependiendo las razones de ser que tengan sobre la fundamentación de por qué no se hizo el descubrimiento completo. Entonces no es un capricho aceptar una tesis o aceptar la otra. Tampoco es por principio de favorabilidad o principio pro homine o pro homine. No aplican ese tipo de instituciones aquí. Es que lo necesario es entender que esta audiencia preparatoria trabaja sobre estructuras internas y esas estructuras internas, la una es consecuente con la otra. Es el concepto antecedente consecuente. Por ejemplo, ¿cómo entra un defensor a hacer enunciación de pruebas que no ha descubierto? Por eso primero es el descubrimiento. ¿Cómo entra un defensor a hacer solicitudes probatorias cuando no se ha definido la enunciación? Si es que la razón de ser de las solicitudes probatorias lleva una coherencia con lo que descubrió y con lo que enunció. Y no podría hacer solicitudes probatorias de aquello que no descubrió y de aquello que no enunció. Y sería bastante forzado que haga solicitudes probatorias de elementos que descubrió, pero que posteriormente no enunció. Aun cuando pareciera una informalidad, pero tiene una lógica de orden probatorio, porque significa que verdaderamente las solicitudes probatorias son aquellas que tienen una total coherencia con el descubrimiento que haya hecho la defensa en la audiencia preparatoria, porque de igual manera también la Fiscalía podría pedir el rechazo de aquello que no descubra el defensor en la audiencia preparatoria. No es 3 días después de la audiencia preparatoria. El defensor también tiene que llegar preparado a esa audiencia denominada preparatoria para entregarle igualmente
físicamente en esa audiencia a la fiscalía los elementos probatorios, así como se exige que la fiscalía se los entregue al defensor en la audiencia de formulación de acusación, y no la entelequia que se haga 3 días después, porque ya explicamos constitucionalmente, lógicamente y normativamente para qué son esos 3 días. Circunstancias adicionales, no descubrimiento normal. Entonces hay una gran conclusión. El descubrimiento que se verifica en la audiencia preparatoria es el descubrimiento que tuvo que haber hecho el fiscal dentro de la formulación de acusación. Y el descubrimiento que hace el defensor en la audiencia preparatoria es el que él mismo tiene que en ese momento y en ese mismo día entregárselo a la fiscalía. Y no como la costumbre que tenemos algunos defensores, entonces decir, no, es que yo lo voy a hacer dentro de 3 días. Obviamente que puede existir un principio de conciliación entre defensor y fiscalía para que el defensor se los entregue en su oficina o donde ellos estimen conveniente, pero tiene que quedar definido en la audiencia preparatoria que la defensa ya tiene la capacidad de hacer ese descubrimiento probatorio. De lo contrario, corre el mismo riesgo que se le pida el rechazo porque no ha cumplido con la carga que le corresponde en punto de audiencia preparatoria. Después de la audiencia preparatoria, no es cierto que se pueda seguir haciendo descubrimientos. Porque es que lo que viene después de la audiencia preparatoria es sencillamente el ejercicio normal de discutir las pruebas que ya fueron enunciadas, aceptadas, descubiertas, solicitadas y definidas. La excepción estaría en eso que la codificación llama prueba sobreviniente. Es la única excepción. Prueba sobreviniente. Pero no es que se diga, como algunos pretenden hacernos entender, que es que faltando 2 días para el juicio todavía se puede hacer descubrimiento probatorio. Eso atenta contra el derecho a la planificación de igualdad de un juicio, tanto para la fiscalía como para la defensa. La excepción que yo conozco está en el artículo 344. Específicamente, la norma es clara. Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio que sirva, lo pondrá en conocimiento del juez para discutir hasta dónde es posible que el juez lo acepte. Eso es lo que llaman prueba sobreviniente, que tiene una particularidad y es aquella prueba que no era previsible conocer por ninguna de las partes. Porque si era previsible, significaría que en el ejercicio normal de las peticiones probatorias no lo quiso hacer. Cualquiera sea la razón. Y se supone que lo tenía que haber descubierto en los periodos ya decantados. Si era fiscalía en la formulación de acusación y si es defensa en la audiencia preparatoria. No puede ser la prueba sobreviniente sinónimo de olvido, descuido, incuria, negligencia. Eso ya no es un ejercicio sano de un derecho de igualdad. Especialmente en un sistema adversarial donde no hay prueba comunitaria, hay prueba de partes. Entonces, resueltos esos problemas, se puede avanzar en la audiencia preparatoria. De lo contrario, se vuelve la audiencia preparatoria una audiencia con una formalidad sin sustancia, donde cada una de las partes se acomoda como quiera y no como las normas lo exigen. Y tiene una lógica, insisto. No es un capricho creer de que por qué primero se define el descubrimiento de la defensa y por qué después se enuncia y por qué después se solicita la prueba y por qué el juez después decide las peticiones probatorias. Tiene una lógica dentro de la estructura que busca la audiencia preparatoria. De lo contrario, estaríamos hoy quejándonos de una mala redacción de la norma. La norma tiene una redacción aceptable de acuerdo a la finalidad de esa audiencia. Si la norma no tuviera una aceptación de acuerdo a la finalidad, la norma sería incoherente con el ejercicio que se persigue en cada una de estas audiencias. En el caso que me ocupa en la audiencia preparatoria.
Entonces no se puede hacer sobresaltos al acomodo de las partes o del juez porque se desnaturaliza la razón de ser de las estructuras que conforman la preparatoria. Y por eso no es conveniente y tampoco es sano que el juez se pronuncie sobre el rechazo al final, cuando él va a decidir lo que tiene que ver con las solicitudes probatorias. Claro que hay una tesis que viene haciendo carrera y es precisamente la siguiente. Como en el artículo 357 se habla de las solicitudes probatorias y en el artículo 359, cuyo epígrafe es exclusión, rechazo e inadmisibilidad de la prueba, entonces se considera que como las partes le pueden solicitar al juez que excluya, rechace e inadmita, se está equiparando la solicitud de rechazo en punto de solicitud de probatoria con lo que dice el artículo 356 en el numeral primero, siendo que son situaciones totalmente contrarias. Veamos por qué. El rechazo de que trata el numeral primero del artículo 356 es un rechazo de sanción a quien no ha cumplido con el deber de hacer un descubrimiento completo que desde el punto de vista constitucional está obligado, en este caso, Fiscalía General de la Nación. Y el rechazo de que trata el artículo 359 tiene una connotación distinta. Y es que este rechazo se hace es sobre las pruebas que ya pasaron el tamiz del descubrimiento completo, sobre las pruebas que ya pasaron el tamiz de la enunciación probatoria. Por eso se está pidiendo rechazo de las solicitudes probatorias que ya tienen descubrimiento completo. Pero el rechazo del 356 numeral primero es aquel que dice esta prueba no entra porque no se descubrió. Por eso no es igual. Si la prueba no entra porque no se descubrió, significa que no se puede solicitar. Y si no se pudo solicitar, entonces no se puede pedir rechazo de lo que no se solicitó. Es una falacia comparar esos dos aspectos. Es que en el 359 dice, las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que de conformidad con las reglas establecidas en este código resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba. Esas pruebas de las que se está pidiendo rechazo es porque entraron normalmente al juicio, al asunto pertinente de la preparatoria. Pero es que el rechazo del 356 numeral primero es un rechazo de sanción. Por eso es importante definirlo antes y no posteriormente. Porque es que lo que se está diciendo por el lado es, primero haga una purificación, verdaderamente un filtro de cuál es el descubrimiento con el que queda tanto la Fiscalía como la defensa. De ese descubrimiento con el que quede tanto Fiscalía como defensa es el que posteriormente en el tercer nivel de la audiencia se va a pedir o que se rechace o que se excluya o que se inadmita. Y la inadmisión tiene una relación directa con la pertinencia. Posteriormente vamos a ver ese aspecto. Por eso no se puede decir entonces que el juez tiene la opción de entrar a definir el rechazo del 356 numeral primero al final de la audiencia cuando vaya a decidir las peticiones probatorias. Porque es que lo que va a decidir el juez en punto de peticiones probatorias fue lo que quedó verdaderamente del filtro del descubrimiento completo y a tiempo. Pero el 356 numeral primero es lo contrario, es que es el rechazo de lo que no se descubrió a tiempo. En lo que se faltó por parte de quien tenía la obligación de haber hecho ese descubrimiento a tiempo. Y eso lo tiene que valorar el juez de entrada cuando se cumplan las observaciones y escuche a la Fiscalía por qué no hizo el descubrimiento a tiempo, qué razones tuvo para no hacerlo. Son dos cosas muy distintas. ¿Que se confunden en la práctica? Sí. ¿A diario? Sí.
pero que no deben de descubrir, no debe de ocurrir ya cuando este sistema lleva casi 15 años de ejercicio, 2005-2020. Avancemos un poco. Entonces, ahí subsiste un segundo problema jurídico en punto de la práctica judicial de la audiencia preparatoria. Y es, ¿por qué el legislador diferencia exclusión, rechazo, inadmisibilidad en punto de solicitudes probatorias? Pero no quisiera volarme el orden que tiene el legislador. Y en el tercer nivel entonces dice que la fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público. Y ahí hay una cosa bien importante. No todo lo que se descubre, no todo lo que se enuncia es lo que se solicita. La defensa puede descubrir 33 pruebas, puede enunciar 33, pero al final solo puede solicitar 23. Y no tiene por qué explicar, ni la defensa ni la fiscalía, por qué si enunció 33, si descubrió 33 y enunció 33, ¿por qué solo pide 23? Porque el sistema es de partes y cada parte es dueña de saber, de acuerdo a su teoría del caso, al final de cuentas, qué pruebas pide para ir a juicio. Y de esas 23 es posible que el juez solo le acepte 10, o 15, o 8, o ninguna. En fin, ya ese es otro punto. Entonces, no se puede tejer una tabla automática que si una de las partes solicitó 33 pruebas, es un ejemplo, descubrió 33 pruebas y enunció 33, está obligada a solicitar 33. Está obligada a solicitar las que estime pertinentes y conducentes acorde a la teoría del caso que maneje. Si tiene teoría del caso el defensor, porque obligatoriamente la fiscalía debe tener una teoría del caso. Fue la que acusó. Es la que tiene que demostrar que la presunción de inocencia se puede arribar en juicio. Es una obligación del Estado por ser el acusador. Entonces, ¿qué ocurre cuando se llega a ese espacio de lo que se llama estipulaciones? No me voy a detener a explicar qué son estipulaciones. La norma es clara en decir que es aquello en donde las partes se ponen de acuerdo para no discutir un hecho. No se va a discutir un hecho que las dos partes dan por sentado que no es necesario discutirlo porque está demostrado. Cada parte tendrá el derecho de estipularlo o no. La estipulación es de común acuerdo, no es una imposición de una parte a la otra. Y que quede claro que ni el Ministerio Público ni la víctima están autorizados para hacer estipulaciones. Ese es un ejercicio estrictamente de la Fiscalía y de la Defensa. Y entonces llegamos al punto de las solicitudes probatorias. El orden es, en primer lugar, darle la posibilidad a la Fiscalía que solicite sus pruebas. Esto tiene una lógica también. Y es que en los sistemas adversariales, en cualquier parte del mundo, existe el derecho a la última palabra. Por eso siempre quien debe hablar de último es la defensa. Por ahí se ha empezado a cultivar una mala costumbre, por cierto, inconstitucional e inconvencional, y es permitirle al Ministerio Público que hable de último, bajo el supuesto que el Ministerio Público necesita oír primero qué dice la Fiscalía y luego qué dice la defensa. Eso es inconstitucional. Porque el derecho a la última palabra es constitucional, ya que se trata de la defensa. Siempre debe de hablar de último. En punto, por supuesto, de aquellas solicitudes en las cuales él no sea
el peticionario, porque si él es el peticionario, pues obviamente tiene que entrar a argumentar su petición. En ese caso lo haría de primero, por ser peticionario. Pero en aquellos aspectos donde no es peticionario, pues obviamente tiene el derecho a hablar de último. Eso se llama el derecho a la última palabra. Entonces, la Fiscalía abre el ejercicio de solicitar sus pruebas. Y ahí nos hacemos la pregunta práctica. ¿A qué está obligada la Fiscalía cuando hace solicitudes probatorias? Está obligada a dos aspectos importantes. El primero, que solo puede solicitar aquellas pruebas que haya descubierto. ¿Y desde cuándo vamos a revisar si ese descubrimiento es cierto? Desde el escrito de acusación. Se parte del presupuesto que el descubrimiento que se hizo en el escrito de acusación, en la enunciación del anexo probatorio del cual habla el artículo 337, es el mismo descubrimiento que se entregó materialmente a la defensa, con la excepción de algún elemento adicional que la defensa solicite, y ese es el que se puede descubrir en los 3 días. Y ese mismo descubrimiento probatorio es con el cual llega la Fiscalía a hacer sus solicitudes probatorias. Premisa fundamental: lo que no haya sido descubierto no puede ser peticionado. Es una regla de oro, tanto para la Fiscalía como para la defensa. Entonces, la Fiscalía, cuando hace su ejercicio de peticiones probatorias, se parte de la premisa que lo hace sobre la base de lo que fue descubierto. Si por alguna circunstancia recibió el rechazo sanción, eso que fue rechazado por sanción de no haberle hecho a tiempo no podrá ser peticionado en punto de solicitudes probatorias. Igual sucede para con la defensa. La segunda carga que tiene la Fiscalía y la defensa en punto de solicitud probatoria es demostrar que ese medio de conocimiento, ese elemento probatorio que desea que obtenga la categoría de prueba, es conducente. Y allí, sin discusión alguna, rige la teoría general de la prueba, que es igual para cualquier área del derecho, refiriéndome a la teoría general de la prueba. Es decir, particularmente al concepto de conducencia. Hay una discusión interesante que es lo conducente. ¿Qué relación tiene la conducencia al momento de hacer solicitudes probatorias? Y ahí hay dos circunstancias importantes. Si lo conducente es aquello que está relacionado con los medios probatorios que el legislador permite, por ejemplo, en nuestro medio hay una enunciación de lo que se conoce como medios de conocimiento. Regla 382. Significa entonces que lo único que puede pedir la Fiscalía o la defensa en punto de conducencia son los medios de conocimiento señalados en este artículo 382. No podría salirse de allí si se aplica una estricta regla de que la conducencia está relacionada con los medios probatorios que permite el legislador. Y entonces surge otra circunstancia interesante, y es la que tiene relación con el artículo 373, que habla de la libertad probatoria. Es decir, la libertad probatoria está ceñida estrictamente a los medios de conocimiento señalados en el 382, o está ceñida a otros medios de conocimiento que no están contemplados dentro de ese artículo. Y es allí donde entonces nos llamamos la atención. ¿Por qué es posible ejercer condenas, por ejemplo, o absoluciones sobre indicios?
si el indicio no está contemplado como un medio probatorio de los que enuncia el 382. Cuando dice, son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico científico que no viole el ordenamiento jurídico. Taxativamente ahí no está contemplado el indicio. Pero por vía jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia nos ha invitado a que es posible tener en cuenta los indicios en un sistema adversarial. Y siempre me he preguntado cómo es posible que en un sistema acusatorio donde las partes son las que proponen las pruebas podamos aceptar el indicio. Pero por vía jurisprudencial está aceptado. No voy a entrar en esa discusión porque no es de esta charla. Sin embargo, otras categorías doctrinales y hasta jurisprudenciales nos han explicado que no es que el indicio sea la prueba, sino que el indicio es una conducción sistemática de análisis que podría llevar a una conclusión de derrotar la presunción de inocencia. Es algo bien interesante, pero no voy a entrar en ese fondo en esta charla. Entonces, esa libertad probatoria a la que se refiere el artículo 373, en principio tiene un límite. Es decir, no hay tanta libertad, sino que la libertad tiene el límite de los medios de conocimiento que estipula el 382. Y le pongo un ejemplo. Hoy no se acepta que ni la fiscalía ni la defensa pidan una prueba de polígrafo, porque hay una resistencia todavía de que la prueba de polígrafo no es una prueba confiable para contradecir. Pero sin embargo, la prueba de polígrafo se acepta en los niveles privados. Por ejemplo, si una persona se va a emplear en un cargo público o en un cargo privado, la somete a una prueba de polígrafo con el fin de establecer qué tanta credibilidad ofrece la persona de acuerdo a un tipo de preguntas que se le hagan. Pero en el derecho procesal penal hay resistencia a aceptar la prueba de polígrafo. ¿Qué significa entonces esa libertad probatoria que no es tan libertad porque estrictamente solamente queda sometido a los medios de conocimiento que señala el 382? Es decir, es una libertad relativa. Pero también podríamos pensar que cuando se habla de libertad probatoria es que yo puedo hacerlo o con un testimonio, o con una inspección, o con un documento, etcétera. Es decir, con cualquiera de esos medios que están allí, pero sin salirme de los medios taxativamente planteados. Por ejemplo, no sería necesario demostrar la edad de una persona con un registro civil de nacimiento. Podría ser estrictamente con la cédula de ciudadanía que señala la fecha de nacimiento. Entonces, podría reemplazar el registro civil de nacimiento por la presentación de la cédula y estaría dentro del contexto de otro documento distinto a el registro civil. Pero siempre es un documento que está inserto en el 382. Y ya es un tema de valoración. ¿Qué tanto es más aceptable que sea el registro civil o la cédula? Y entonces haríamos la reflexión que para poder sacar la cédula tuvo que haber presentado el registro civil y que la cédula es idónea porque está dando fe de lo que decía el registro civil. En fin, sería idóneo lo uno o lo otro, es un tema de valoración, no es el tema de esta charla. Y por lo tanto, entonces lo que quiero significar es que esa libertad, siendo relativa, estricta o amplia, no puede salirse del marco de los medios de conocimiento que establece el artículo 382. Puedo demostrar libertad probatoria con cualquiera de esos medios, pero sin salirme taxativamente de los que están establecidos ahí. Entonces, el ejercicio de la solicitud de la prueba está diseñado sobre la demostración que esa conducencia tiene una íntima relación con los medios probatorios que acepta el legislador en punto de la norma del 382 que recoge
tanto el concepto de prueba como el concepto de elementos materiales probatorios, sin entrar ahorita en la discusión que es prueba solamente cuando se llega a juicio. La norma hace una integración de lo que es prueba en sí y de lo que son elementos materiales probatorios. Entonces la conducencia estaría direccionada hacia ese asunto, a la legalidad, y la pertinencia tiene otra connotación distinta. Fíjense que el legislador me dice que toda prueba admisible es pertinente. Parece que crear una tarifa. Lo que no es admisible no es pertinente. Lo que es admisible es pertinente. Y ahí entonces juega un concepto importante. ¿Y qué es lo pertinente? ¿Qué es lo pertinente en punto de solicitud de prueba? El legislador lo define diciendo que el juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación. Allí queda definido el tema de la pertinencia. Solamente será pertinente aquellos medios de conocimiento que tengan una relación directa o indirecta con los hechos por los cuales el Estado acusó. Eso será lo pertinente, en principio. Sin embargo, en esta codificación procesal, Ley 906, es importante llamar la atención que el artículo 375 ya se sale de ese presupuesto estricto de que es pertinencia exclusivamente con los hechos de la acusación. Y le voy a demostrar por qué se sale de ese concepto estricto. Vamos a ver que el artículo 375 ya hace una amplitud que no solamente es pertinencia con respecto a los hechos de la acusación, sino que hay pertinencia con respecto a otros aspectos. Vamos a ver cuáles son esos aspectos. Mira lo que dice la norma. El elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias. Hasta ahí encuentro una coherencia con la norma que acabo de leer, aquella que contempla los hechos de la acusación. En adelante vienen unas variantes adicionales, dice la norma, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. Ahí hay un problema de orden dogmático. No me voy a meter con eso. También es pertinente, aquí viene lo que me interesa, también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados. Y viene otra variante, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Detengámonos en eso que yo llamo variantes. Regla general, la pertinencia es aquella que tiene una relación directa o indirecta con los hechos que fundamentan la acusación, es decir, el marco fáctico de la acusación. Fíjense que aquí no hay temas que tengan que ver con estricta tipicidad. Ese tema no es en este nivel. Por eso digo que un tema dogmático con el cual no me voy a meter porque no hace parte de la reflexión. Al parecer. Pero ahora van a ver que sí hay una relación. Por eso dije en principio. Pero cuando el legislador me dice, también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, yo me pregunto qué significa eso. Más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados. ¿De qué hechos se está hablando el legislador? No puede ser otra cosa distinta que los hechos de la acusación. Pero le coloca allí, pareciera como una tarifa más arriba, cuando dice más probable o menos probable. Uno de los hechos o circunstancias mencionados.
Indiscutiblemente que esa pertinencia a la que se está refiriendo el legislador en ese punto que acabo de leer es especie de una valoración que debe hacer el juez para poder decir que eso que le están pidiendo es pertinente en ese aspecto. Porque también tiene que hacer valoración a la hora de decir esta prueba es pertinente porque tiene una relación directa con esos hechos. Pero es que aquí me le coloca algo así como una situación por encima de lo normal y es determinar si ese hecho hace más probable o menos probable una circunstancia. No hay mucha claridad conceptual sobre eso, ni siquiera en punto de la jurisprudencia. Y viene entonces otra variante, que es la que tiene que ver con que la pertinencia esté relacionada, escúchese esto, con la credibilidad de un testigo o de un perito. Es decir, una pertinencia de entrada impugnando esa credibilidad. Quiere decir que una de las partes solicitará una prueba exclusivamente, no para demostrar los hechos de la acusación, no para demostrar una circunstancia más probable o menos probable, sino particularmente para probar que la credibilidad de un testigo que tiene su contraparte la va a disminuir en el juicio. Estrictamente, esa es una variante de pertinencia. Fíjense que eso no ocurre en la ley 600. La reacción que tiene la ley 600 sobre pertinencia es distinta. A pesar que la pertinencia no es ni de ley 600 ni de 906. Es parte de lo que se llama la teoría general de la prueba en cualquier etapa de cualquier proceso. Pero aquí me llama poderosamente la atención siempre esas dos variantes. Una circunstancia fáctica que hace más probable o menos probable un hecho. Y una circunstancia de pertinencia relativamente relacionada con la credibilidad de un testigo o de un perito. Por eso entonces, quien haga la petición tiene que dejar claro que su pertinencia está relacionada o con la relación de los hechos en punto de acusación o con una circunstancia que hará más probable o menos probable, o con el punto de la credibilidad de un testigo. Obviamente para que el juez sepa qué juicio de valoración le corresponde hacer, de acuerdo a esas tres circunstancias que trae el artículo 375. Porque hay una diferenciación, no son lo mismo. De la lectura de la norma surge una clara diferenciación. Son tres aspectos diferentes. En la práctica judicial se puede constatar. Puedo solicitar una prueba relacionada estrictamente con los hechos de la acusación o puedo solicitar una prueba que va a estar direccionada estrictamente a la credibilidad de un testigo o de un perito. Y es perfectamente admisible, porque así lo diferencia la norma que estoy leyendo, que es estrictamente el artículo 375 de la ley 906 del 2004. Entonces, surge una discusión interesante. Cuando el legislador habla de los hechos de la acusación, yo me pregunto cuáles son esos hechos. Y aquí es donde cobra importancia lo que yo les decía del asomo de la dogmática penal en esta audiencia. ¿Por qué el asomo de la dogmática penal en esta audiencia? Por algo que se llama hechos jurídicamente relevantes. Fíjense ustedes que al juez le corresponde tener muy presente el marco fáctico de la acusación. Es exigible, imperioso, que la pertinencia está desarrollada, relacionada, es con los hechos de la acusación. Pero es que los hechos de la acusación no pueden ser otro distinto que los hechos jurídicamente relevantes que debieron de haber quedado señalados desde la audiencia de imputación. Porque existe una congruencia fáctica
fáctica entre los hechos de la imputación y los hechos de la acusación. Lo único que no puede cambiar la Fiscalía General de la Nación son los hechos, porque eso rompe la estructura de lo que llaman el núcleo fáctico. Por eso hay una congruencia fáctica entre lo que se dijo en la imputación y lo que se acuse. Si la Fiscalía varía esos hechos, ya estamos frente a una circunstancia anormal, que tendrá, por supuesto, consecuencias. De eso no me ocuparé. Pero a la hora de la audiencia preparatoria, cuando el juez va a tomar la decisión en lo que se denomina solicitudes probatorias, tiene que tener en cuenta que los hechos a los que se está refiriendo la norma son los hechos jurídicamente relevantes. ¿Y por qué relevante? Porque los hechos que no sean relevantes nunca tuvieron que haber sido imputados y mucho menos acusados. Estarían fuera de la órbita del derecho penal. Y como ustedes todos lo saben, eso que se denomina hechos jurídicamente relevantes está relacionado estrictamente con las estructuras del tipo penal por el cual se imputa o se acusa. Verbi gracia. Si la imputación es por celebración indebida de contrato o por interés en la celebración de un contrato, los hechos jurídicamente relevantes tienen relación estricta con los distintos aspectos que estructuran esos tipos penales. Servidor público, etc. Cumplimiento sustancial de los requisitos de la ley 80, etcétera, etcétera, etcétera. Los hechos jurídicamente relevantes tienen que demostrar que el Estado ha cumplido con una coherencia absoluta entre lo que acusa, entre lo que imputa y los hechos. Y eso solamente se cumple es haciendo el análisis de lo que ocurre con el tipo penal que se quiere, que tiene coherencia con lo ocurrido. No sería posible, por ejemplo, exigir un hecho jurídicamente relevante que no encaje con las estructuras de un determinado tipo penal. ¿Por qué? Porque el tipo penal no contempla esa circunstancia. No se puede confundir la concusión con el hurto. Entonces no se le podía exigir en la conducta de hurto que el sujeto calificado sea un servidor público, pero sí se puede exigir que se tiene que demostrar que en la concusión el sujeto calificado es un servidor público. Y eso se parte de los hechos jurídicamente relevantes, a título de ejemplo. Entonces, los hechos que tiene que tener en cuenta el juez al momento de tomar la decisión en punto de las solicitudes probatorias son aquellos que están relacionados con los hechos jurídicamente relevantes que tuvieron que haber quedado claros desde la imputación, posteriormente en la acusación, y son los que él va a tener presente a la hora de decidir sobre las peticiones probatorias que le haya hecho tanto la Fiscalía como la defensa. Si esos hechos jurídicamente relevantes no tienen relación ni con la imputación ni con la acusación, el juez puede perfectamente decretar la impertinencia de la prueba porque no tiene ninguna correlación directa ni indirecta con ese marco fáctico definido de conformidad en punto de la audiencia de imputación con el artículo 288, numeral segundo. Y en punto de acusación con el artículo 337, numeral segundo. Hechos jurídicamente relevantes. Esa es la importancia del análisis de la pertinencia. Si yo estoy pidiendo el testimonio de Pedro, es porque el testimonio de Pedro me va a servir para probar un hecho jurídicamente relevante que tuve que haber desarrollado en imputación y tuve que haber desarrollado en acusación. De lo contrario, la pregunta es: ¿para qué quiero a Pedro? No lo quiero para que me cuente su vida o me cuente dónde nació o a qué se dedica. Lo quiero para que con Pedro, a la hora que él declara en el juicio, le cuente al juez
¿Qué relación tiene lo que él está contando con los hechos jurídicamente relevantes que yo tengo en punto de mi teoría del caso? Esa es la importancia de los hechos jurídicamente relevantes. Por eso entonces es prolija la jurisprudencia en esa materia. No tendría sentido de otra manera que el legislador contemplara la estructura jurídica de hechos jurídicamente relevantes. No tendría sentido. Entonces, la pertinencia está desarrollada es sobre esa orientación. No de otra manera podemos hablar de pertinencia. Y entonces es necesario mirar las otras estructuras. La exclusión indiscutiblemente está desarrollada sobre el concepto de prueba ilícita y prueba ilegal. No me quiero detener allí. Eso tiene eco en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Y en el artículo 360 de la ley 906 se habla de la prueba ilegal, aquella que no cumple con los requisitos a la hora de su formación. Entonces, por supuesto, no es lo mismo conducencia, no es lo mismo pertinencia, no es lo mismo rechazo y no es lo mismo exclusión. Son categorías jurídicas procesales totalmente diferentes y tienen consecuencias distintas a la hora de tomar las decisiones. Es más, hasta en punto de los recursos. Hoy la jurisprudencia tiene unas variantes de qué es posible apelar y qué no es posible apelar. Es más, existe una variante que en determinadas circunstancias solo se acepta reposición. Entonces, la audiencia preparatoria cumple con una sola finalidad y es toda la discusión alrededor del descubrimiento probatorio, alrededor de las consecuencias que ocasiona ese descubrimiento, alrededor de las peticiones probatorias, alrededor de la decisión de esas peticiones probatorias que le corresponde al juez. Excepcionalmente, ocurre una circunstancia en la audiencia preparatoria que no tiene relación con el esquema de prueba y es la posible petición de conexidad que pueda hacer la defensa en punto de audiencia preparatoria. Esa es una excepción. La norma lo contempla. La conexidad la puede pedir el defensor antes de que se inicie el tema de solicitudes de pruebas en audiencia preparatoria. Porque la otra es que la conexidad la puede pedir la fiscalía en audiencia de acusación. No significa que la defensa no lo pueda hacer en la acusación. Y una segunda excepción distinta al tema probatorio sería que una defensa o la fiscalía puedan hacer una solicitud de nulidad de aquellas que se presentaron posteriormente a la audiencia de acusación. En ese orden, entonces, apreciados amigos, considero que la práctica judicial requiere de ser coherente con las estructuras normativas. Hay algunas y muchas jurisprudencias alrededor de estos temas. No he querido ponerme a recitar radicados aquí, porque ustedes los pueden conseguir en internet perfectamente. Y ahí los pueden estudiar. Y no es la idea de venir a una charla o una reflexión como loro a hablar de radicados y radicados y radicados. Perfectamente, eso es hoy muy fácil conseguirlo en internet. Es hacer unas reflexiones básicas que nos ayuden a entender una institución jurídica como es la audiencia preparatoria. Por supuesto que nos tenemos que apoyar en la doctrina y nos tenemos que apoyar en la jurisprudencia, en los tratados internacionales y en la Constitución, que son las fuentes a las que tenemos básicamente derecho a hacerlo. Y aquí ocurre otro aspecto importante
en punto de audiencia preparatoria. Y se trata precisamente de algo que siempre me ha llamado la atención. Y es que los jueces exijan que las estipulaciones probatorias hay que traérselas por escrito. Sistema oral pidiendo estipulaciones escritas. Situación que queda fuera de lugar porque perfectamente las estipulaciones probatorias pueden ser verbalizadas y quedan grabadas. No hay necesidad de hacer documentos. ¿Sí? Alguna vez un juez me exigía que le tenía que traer las estipulaciones casi que autenticadas ante un notario. ¿Sí? Eso es indiscutiblemente incoherente desde el punto de vista de que prima la oralidad como un principio que es sustancial frente a los sistemas acusatorios, donde lo que se trata es de desterrar precisamente la costumbre de la escritura y darle primacía a la oralidad, considerando que agiliza el procedimiento. No existe ninguna norma que diga que las estipulaciones probatorias hay que presentarlas por escrito. Son ritualidades que todavía nos quedan en la cabeza de los rezagos de los sistemas anteriores. Ley 600 hacia atrás. No existe ninguna norma que diga que eso hay que hacerlo por escrito. Y basta revisarlo. En esta normatividad se dice exactamente en el parágrafo del 356 qué son estipulaciones y qué es lo que se estipula. Pero el legislador para nada establece que la fiscalía y la defensa tienen que hacer un escrito y presentarlo. No existe ese requisito, por lo tanto, no es aceptable ponerle más trabas a una audiencia que de esa manera lo que se hace es mucho más farragosa, pudiendo facilitarse por la vía de la oralidad. Entonces, aquí lo que he tratado es de compenetrar la teoría con la práctica. Como dice el maestro Zaffaroni, hay que compenetrar la teoría con la práctica. No podemos ser abogados teóricos o fiscales teóricos. Tenemos que entender que las normas funcionan siempre y cuando en la práctica nos demuestren que son coherentes. Una norma teóricamente se puede ver bien estructurada, pero en la práctica no funciona. Por eso es importante la práctica judicial. Una persona que no practica, obviamente le es dificultoso entender el sistema. Por eso muchas veces nos quejamos de algunos conceptos jurisprudenciales porque no vemos que se acoplan a la realidad, a la práctica. Y eso tiene una razón de ser. Es que muchas veces el funcionario judicial no tuvo la oportunidad de litigar y entonces considera que teóricamente es lo mismo lanzar criterios y no mira, por ejemplo, cómo funciona eso en la práctica. De ahí la importancia de entender que no es lo mismo el ejercicio teórico combinado con la práctica. Contrario sensu, no puede haber una práctica que no tenga un respaldo teórico. Se compenetran para poder entender por qué ciertas instituciones funcionan de la manera en que uno observa en las salas de audiencia. Verdaderamente este sistema solamente lo comprendemos es en la sala de audiencia. Muchas instituciones jurídicas no las entenderíamos si no las practicamos. Quedaríamos estrictamente en el nivel de lo teórico. Por ejemplo, esa circunstancia que trae el 375 de la pertinencia de una circunstancia más probable o menos probable, es interesante ver cómo funciona en la práctica. Verdaderamente es interesante. El legislador en estos artículos del 355 al 365 se ocupa de la audiencia preparatoria. Fíjense que aquí me puedo quedar muchas horas tratando de entender
los conceptos prácticos con los criterios teóricos. Sin embargo, no es posible porque esto tiene un límite, pero traté de hacer el ejercicio de manera muy sana, espontánea y académicamente, publicando un trabajo sobre la audiencia preparatoria, que lo publicó Editorial Ledger, casa con la cual llevo casi 20 años haciendo ejercicios académicos, para tratar de contribuir en el ejercicio de la práctica y en el ejercicio de la teoría. El sistema penal acusatorio se nos ha vuelto muy engorroso porque realmente vemos audiencias en donde a lo que nos dedicamos los defensores se dedican los fiscales y algunos jueces es a recitar radicados de la Corte Suprema de Justicia. La jurisprudencia es bienvenida, la compartimos, la respetamos, la acatamos, pero no podemos convertir el sistema en un mundo de estar constantemente como loros repitiendo radicados, porque eso atenta contra el ejercicio de la sana práctica, contra el ejercicio del derecho de pensar y de la dialéctica. Hoy podríamos decir que cualquier persona que sepa 5 o 6 radicados de una institución jurídica es abogado penalista o es procesalista por el hecho de saber 5, 6 o 7 radicados. Situación que no es cierta, ¿no? Por supuesto, la formación jurídica es más allá de unos radicados. Necesitamos de la jurisprudencia porque nos ayuda a comprender las instituciones jurídicas, pero no podemos volver las salas de audiencia estrictamente un escenario para estar repitiendo radicados y radicados y radicados que a veces hasta los descontextualizamos porque no comprendemos la línea jurisprudencial y entonces tomamos un radicado particularmente y lo desarticulamos de una línea jurisprudencial porque queremos que el radicado nos convenga de acuerdo al rol que desempeñamos. Por eso es importante entonces la reflexión jurídica. Por eso es importante que los jueces tengan su propio criterio, los defensores tengan su criterio, los fiscales tengan su criterio y no nos convirtamos en repetidores erradicados porque, insisto, la formación jurídica va más allá de un radicado. En efecto, entonces, los invito a que siempre que tengan al frente una institución jurídica, busquen acompasarla con la práctica para poderla entender. De lo contrario, estrictamente a lo que nos vamos a dedicar es a decir, según el radicado 50 tal, de fecha tal, magistrado ponente fulano de tal, esto hay que definirlo así, sin tener en cuenta si esa jurisprudencia realmente se acompasa con el aspecto práctico en el que usted está. Entonces, tratamos de hacer algunos aportes reflexivos, no más, intentando comprender la teoría con la práctica. La audiencia preparatoria es la audiencia más compleja desde el punto de vista de que se define todo el tema probatorio. Yo no puedo llegar a juicio para nada a discutir lo que no hice en la preparatoria, como defensor o como fiscal. Si lo hice bien o mal, las consecuencias se van a ver en el juicio. Si dejé una prueba por fuera, no puedo pretender que me la incorporen bajo el concepto de prueba sobreviniente o bajo el concepto de prueba de reputación, porque eso es disfrazar lo que no pude hacer en la audiencia preparatoria. Por eso se necesita precisamente organizar la defensa o el Estado organizar su acusación para saber qué va a pedir en la preparatoria. Y por eso el juez tiene que ser muy juicioso ahora a la hora de decretar las pruebas y es revisar verdaderamente si esas pruebas que se están peticionando tienen una relación directa con los hechos de la acusación. De ahí entonces que partimos del presupuesto que el juez revisa
minuciosamente qué ocurrió en la audiencia de acusación y debe revisar minuciosamente el escrito de acusación para poder decir si esos hechos que fueron acusados verdaderamente están correlacionados con las pruebas que le están pidiendo en punto de pertinencia. Porque ¿cómo hace un juez para saber los hechos de la acusación si no se dio la tarea de revisar la acusación? Esto no puede ser por azar. Y ahí hay una gran discusión. Y es que como en nuestro sistema penal colombiano, el juez de conocimiento es el que actúa en la acusación, es el que actúa en la preparatoria y es el que actúa en el juicio, indiscutiblemente, así no se quiera, el juez se contamina desde el principio con las teorías del caso de cada uno, que no necesita que se las digan, sino que las comprenden apenas vean la acusación del Estado. Lo sano hacia el futuro sería que el juez del juicio no participe ni en la audiencia de acusación ni en la preparatoria, sino que exclusivamente llegue a la discusión de prueba en el juicio. Para eso hay que hacer una transformación constitucional muy lejana en nuestro sistema colombiano, porque ya hemos creado una costumbre y es que aquí los problemas se resuelven es cambiando artículos y no las estructuras que se necesitan. ¿Sí? Situación, por ejemplo, que ocurre muy distinto en Chile, donde el juez no se anticipa a ese tipo de situaciones. Y en otros países del área latinoamericana, para no irnos tan lejos. Entonces, así como están las cosas, al juez le corresponde ir a revisar la acusación. Porque de qué otra manera el juez tiene capacidad de decir que esa prueba que le están pidiendo es pertinente. Si la exigencia normativa es, esta exigencia normativa es que la pertinencia está relacionada con los hechos de la acusación. ¿Podrá un juez decir que el testimonio de Pedro es pertinente cuando él no revisó los hechos de la acusación? ¿O solamente se conforma con lo que le diga la parte que lo pide? Una gran reflexión, porque indiscutiblemente cuando él revise la acusación, el juez ya queda contaminado, pero le toca, porque así está diseñado el sistema colombiano. De lo contrario, entonces, resolverá pertinencias estrictamente con lo que yo le diga como defensor o que usted le diga como fiscal. ¿Y si le estaré diciendo la verdad? ¿O él se conforma con lo que yo le diga? Claro que por lealtad yo tengo que decir la verdad. Pero él también por lealtad y por autonomía tiene que verificar si lo que yo le estoy diciendo es real. Porque es posible que en un momento determinado a un juez no se le diga la verdad. Eso puede ocurrir. Lo que a él le corresponde por su autonomía e independencia es verificar si los hechos que se están relacionando con esa prueba son hechos de la acusación o no lo son. Y mucho más cuando esos hechos que estoy hoy tratando de significar no son cualquier hecho, sino hechos jurídicamente relevantes que tuvieron que haber quedado consignados tanto en la audiencia de imputación como en la audiencia de acusación y en el escrito de acusación. Escúchese bien, hechos jurídicamente relevantes, no hechos indicadores ni medios probatorios. Son hechos jurídicamente relevantes. Los hechos indicadores y los medios probatorios tienen otro escenario distinto. En efecto, al juez responsable, autónomo e independiente, sí le corresponde verificar que los hechos sobre los cuales se le está pidiendo que decrete una prueba en vía de pertinencia verdaderamente corresponden a lo que hizo la fiscalía en la acusación. Por lo menos en la acusación. Y entienda esa acusación, escrito y audiencia de formulación. Entonces, mis amigos, decir hoy que todo en audiencia preparatoria está definido no es responsable hacerlo. Día a día van saliendo
más inquietudes en la medida que practicamos. Quien no practica el sistema, pues obviamente siempre será teórico. Yo recuerdo un profesor que decía que, curiosamente, ¿cómo se nombra un juez de familia si no tiene familia? ¿Sí? Esas palabras siempre me llamaron la atención porque, pues, ¿cómo entiende el concepto de familia si no tiene familia? Hablo de esposa, hijos, ¿no? Para poder entender los problemas del matrimonio o de la relación de pareja. Era necesario que el juez tuviera ese ejercicio en su vida. Entonces, aquí ocurre lo mismo, ¿no? Y es, ¿cómo entiendo yo una institución jurídica que no practico? No podría entenderla sino estrictamente en lo teórico, porque la práctica es la que me hace comprender si esa teoría funciona o no funciona. Y es allí entonces donde uno se da cuenta si el ejercicio práctico y teórico verdaderamente se acompasa con el respeto de las garantías de los derechos fundamentales, constitucionales o convencionales. Entonces no los quiero cansar más. Eran unas meras reflexiones. Son unas meras reflexiones. Es posible que muchos de ustedes no estén de acuerdo con ellas, pero eso es lo exquisito de la dialéctica. ¿Sí? Y es que en todo no podemos estar de acuerdo. Porque si fuera en que todos estuviéramos de acuerdo, no tendría sentido la dialéctica jurídica. De ahí entonces que las reflexiones son para eso, para avanzar. ¿Sí? La divergencia de criterios nos ayuda a avanzar. No es cierto que nos ayuda a avanzar estando de acuerdo en todo. Muchas veces cuando estamos de acuerdo en todo estamos equivocados. Y muchas veces cuando no estamos de acuerdo con ciertos criterios jurídicos nos ayudan a avanzar. De ahí la importancia de los salvamentos de voto. ¿Cuántas veces un salvamento de voto posteriormente no se convierte en la posición mayoritaria? Que en principio se veía aislado y después se convierte en la posición mayoritaria. Entonces, mis queridos colegas de este ejercicio del derecho penal y procesal penal, le doy las gracias por haberme permitido compartir con ustedes estas reflexiones jurídicas. Ya creo que llevamos hora y media, me parece suficiente. Gracias a Leyer, a Uniacademia, por estos espacios que se crean, no con criterios de imposición, por supuesto. Nadie puede pretender en la academia imponer conceptos. La academia es para florecer, para crecer, para departir, para compartir, para reflexionar, para que prime la dialéctica jurídica, no para imponer criterios. Les dejo esas inquietudes. Algunas de ellas están en mi obra de la audiencia preparatoria que publiqué con Leyer. ¿Sí? Una obra que publicó Leyer muy recientemente, se las comparto. Allí les queda la inquietud. Muchas gracias, muy amables. Dios los bendiga. Un placer haber compartido con ustedes estas reflexiones.